Hola, hola, ya estamos aquí en un nuevo podcast Mi Identidad. Saludamos a todos nuestros hermanos, hermanas, amigos, familia que siempre nos están escuchando a través de estos audios digitales. Ahí recuerden, todos los martes a las 8 de la mañana estamos a través de Spotify y YouTube. Bueno, estuvimos celebrando el domingo, ¿cierto? El Día de las Mamás. Así que un cariñoso saludo, abrazo a todas las mamás de corazón, a las mamás biológicas, a las mamás adoptivas, ¿cierto? Este sentimiento tan enorme, tan profundo de ser madre. Así que para todas esas mamitas, un lindo abrazo, un lindo, ¿cierto? Saludo y que Dios siga bendiciendo esa descendencia que nos dio la oportunidad de formar, criar y cuidar y principalmente amar a nuestros hijos. Amén. Recuerden, Iglesia Amada, que estamos ahí en todas las redes sociales. Vamos a pasar el dato de las redes sociales: Instagram, IDR Ministerio, FacePay, IDR Ministerio, y YouTube ahí, Solange Tobar también, y Facebook Solange Tobar, para todos aquellos que se quieran comunicar con nuestro ministerio. Amén. Y bueno, y este es el podcast número 10. Número 10. Y hoy le hemos puesto por nombre No te contamines. ¿Anotó? Vaya anotando. No te contamines. Amén. Quiero que busquen rápidamente ahí en tu Biblia Daniel capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer dos versículos, 8 y 9. Dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Amén. Qué tremenda palabra. Yo creo que esta palabra siempre la hemos leído en varias oportunidades o hemos tenido, ¿verdad? El privilegio y la bendición de escuchar predicarla en tantos hombres y mujeres del Señor. Mire, Daniel era un joven hebreo y había sido cautivo en este primer capítulo, ¿cierto?, por Babilonia. El rey Nabucodonosor, ¿cierto?, daba la orden que trajese los hijos de Israel, del linaje, dice, real de los príncipes. O sea, no era cualquier persona, Daniel y sus amigos que estaban ahí en el palacio. Y hablaba de algunas condiciones este rey, cuando mandó a traer estos príncipes, que tuvieran una conducta intachable, que sean de buen parecer, que tengan conocimiento en ciencia, que sean inteligentes, que sean sabios y que tengan una mente abierta para aprender. Esa era una de las tantas ciertas condiciones que estaba colocando el palacio real. Y cuando hablamos de Daniel, y la verdad que hablamos de un tremendo siervo de Dios, porque estamos hablando de que Daniel tenía la oportunidad de experimentar todo quizás en este palacio, experimentar ciertas cosas nuevas y quizás en la mayoría de las cosas riquezas. Y es así como de repente podemos estar reflejando, ¿verdad?, el mundo. Hoy día, ¿qué nos muestra el mundo? ¿Qué nos está mostrando el día a día? Lo que vemos afuera de nuestras casas, afuera de nuestras iglesias, afuera, ¿cierto?, de nuestra zona de confort. Es muy fácil para los jóvenes, sobre todo yo creo que este podcast está dedicado a los jóvenes, a todos aquellos jovencitos y jovencitas que nos están escuchando. ¿Cómo logramos no contaminarnos de lo que el mundo nos ofrece? ¿Sabe? Nosotros siempre con mi hijo tratamos de ver películas juntos, por ejemplo, en tantas las plataformas que existen, y buscamos siempre la más sana, porque hoy en día vemos una cantidad de información que transgrede los principios de nuestro Dios, que transgrede el diseño original de lo que el Señor nos está enseñando a través de su palabra. Y la verdad que hemos buscado formas y maneras de mantenernos al margen de ciertas cosas, de cierta noticia, de cierta música. Y miren, y usted lo puede considerar algo radical. Pero un día yo escuché decir a un pastor buen amigo
que usted tiene que tener oídos santos, ojos santos, boca santa. Y eso es consagrarse, ¿cierto?, a la presencia de Dios. Aquí dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Esto describe la valentía de Daniel, ¿cierto?, desafiante, inspirador, de tomar esta decisión. Esto también es tener dominio propio, una abstinencia de lo que podría quizá él estar viviendo o podía anhelar, no sé, habla de la comida, en este caso una comida natural, pero podemos hablar perfectamente de lo espiritual. Si nosotros nos vamos contaminando con lo que el mundo nos ofrece, es muy probable que nuestro espíritu es el que se va secando y en nuestro espíritu el que se va alejando de Dios. Mira, aquí habla de una integridad, una firme integridad, una lealtad a Dios, una convicción con principios claros. Y eso es lo que nos falta a la iglesia de hoy, tener convicción de principios claros. Hoy día estamos escuchando muchas conversaciones, ¿cierto?, entre cristianos que han confundido y que se nota, ¿verdad?, y que podemos descubrir que les cuesta leer palabra, porque cuando usted está comprometido con la palabra de Dios, cuando usted está leyendo constantemente, se le es revelada a su espíritu y cómo Dios nos guía a través de ella. Entonces, por ejemplo, he escuchado decir en estos días, en una conversación, que las buenas vibras, ¿no? Las buenas vibras para nosotros los cristianos no es algo que deberíamos hablar. Lo que existe en nosotros es la presencia del Espíritu Santo. Una de las muchachas que trabaja conmigo me dijo, cuando usted está aquí hay buenas vibras. Y yo le sonreí. No, yo le dije, no son buenas vibras. Es la presencia del Espíritu Santo que mora en mi vida. Porque eso es lo que usted y yo debemos reflejar. La presencia del Espíritu Santo. Y ante todo esto, aquí Daniel tenía la comida, tenía el palacio del rey, las riquezas quizás que nosotros a veces quisiéramos y anhelaríamos, ¿cierto?, en nuestra vida natural. Pero él decidió firme tener esa integridad con Dios, tener esa convicción a sus principios, a lo que él fue formado, y rechazó esta oferta. Amén. Él pudo convivir y servir. Mire, lo más interesante de este capítulo, que es hermoso, que él pudo convivir y servir en medio de un pueblo que no compartía, que no respetaba sus creencias, ¿cierto?, sus principios. Lo guiaron, ¿cierto?, a una conducta admirable. Y es lo que pregunta que me hago hoy en la mañana. ¿Cuántos de nosotros podemos vivir en esta tierra con esta convicción de que servimos a un Dios vivo y que nuestra conducta pueda reflejar realmente al Cristo que tanto predicamos? Bueno, creo que todos nosotros nos equivocamos a diario. Y esto es lo importante. Iglesia amada, no te contamines. Yo he pasado un tiempo en los últimos meses de mucho estrés por tantas cosas que estoy haciendo y tantos compromisos que se acumularon después de estar tanto tiempo fuera con la enfermedad. Y sabes, de repente me veo como pillada en el carácter, porque me he cansado de escuchar gente que te contamina. Gente que no te suma cosas, ¿cierto?, de no positivas, sino cosas que te acerquen a Dios, gente que te acerque a Dios con su forma, con su actitud, con un buenos días, con una manera de pensar. Hay tanta falsa humildad en nosotros a veces que realmente cada día nos vamos decepcionando. Yo no sé si al pueblo cristiano, al pueblo de Dios, le está faltando intimidad con el Señor, que veo a diario en medio de tantas conversaciones solamente el yo, el egocentrismo, ¿cierto? Solamente como la persona se siente, pero nunca nos ponemos en el lugar del otro. Y a veces incluso esas malas conversaciones que te transmiten, ¿cierto?, cosas negativas. Y bueno, yo ahora tengo como una chispita e inmediatamente como corto esas cosas, porque lo que nosotros nos debemos levantar cada día es con la palabra. Nosotros nos debemos animar con la palabra, nosotros nos debemos fortalecer en la palabra de Dios y no contaminarnos con las malas conversaciones, no con las malas actitudes, no contaminarnos con lo que nos ofrece el mundo. Aquí
algo tan simple, 2 versículos de la Biblia habla de Daniel. Él tomó una decisión de no contaminarse, ¿cierto?, con lo que aquí estaba ofreciendo el reino donde él estaba ya cautivo. Mire, iglesia amada, así como tantas palabras que hay en la Biblia, cuando Pablo dijo ahí, ¿cierto?, en Corintios, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12, dice: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Lo estoy leyendo la versión NBI. Todo, escuche bien, me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Está hablando de dominio propio, está hablando de ¿cómo se llama? De que el Señor nos da libre albedrío, que nos da cierto poder de decidir. Sin embargo, no todo nos hace bien, iglesia amada. Y esto es un poco de lo que yo quiero recargarte en esta mañana. No te contamines, no te contamines. Sí, sin duda todo me es permitido porque el Señor nos deja, ¿cierto? Nos deja en el libre albedrío, que usted y yo podamos decidir. Amén. Que usted y yo podamos decidir. Pero aún así, no todo, ¿cierto?, nos hace bien. Y esta es lo que de nosotros deberíamos entender, que todo lo que vemos no es que todo nos haga bien. Nosotros debemos alimentar nuestro espíritu, nuestra carne de la palabra. La única forma de dominar nuestra carne es estar lleno, ¿cierto?, del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos estar llenos de la presencia de Dios? Es buscándole cada día, buscándole a Él cada día, buscando de su presencia a través de su palabra, teniendo intimidad con el Señor en oración. Aquí el Señor nos habla de Daniel, primera de Daniel en versículo 8, que él propuso en su corazón. Él tomó una decisión determinante que lo llevaría después a una recompensa garantizada, porque más adelante en el mismo capítulo Dios habla de la confianza de Daniel que tenía y de la honra que venía para él. Amén. Hay una honra después para Daniel en este palacio, con este rey. Entonces, iglesia, no te contamines con lo que el mundo te está ofreciendo. No te contamines con las malas conversaciones. No te contamines con lo que la gente a veces te transmite. Mira, hay también una parte de la Biblia que dice: tomar lo que nos hace bien, lo bueno, y desechar lo malo. Hay cosas que nos alimentan y que eso nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual. Pero aquello malo, deséchalo, bótalo, porque realmente no te deja avanzar y nos estanca en el tiempo. Amén. Aquí, por ejemplo, en Primera de Corintios, ¿verdad?, capítulo 6, cuando hablamos, Pablo habla: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Está hablando de la libertad que tenemos en Cristo. Podemos hacer muchas cosas, pero todo no nos conviene, porque recuerde que aquello que nos separa de Dios es nuestra naturaleza pecaminosa. El pecado nos va a aislar de Dios, nos va a alejar de Dios. Y nosotros debemos aprender a identificar estas cosas. Si usted ve que un tipo de música le hace mal y lo aleja de la presencia, lo aleja de lo espiritual, tenemos que aprender esto, iglesia amada, que tenemos una vida espiritual y una vida natural, y que ambas son incompatibles, pero nosotros debemos hacerla compatible. Entonces el espíritu ahí tiene que empezar a dominar lo natural, porque es viceversa. Tenemos que alimentar esta vida espiritual para acercarnos completamente a Dios. Si nosotros tenemos dominio de nuestra naturaleza, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestra carnalidad, de nuestra cierta naturaleza humana, eso nos va a acercar a Dios, porque vamos a poder controlar esta carne. Es importante, iglesia amada, entender que una vida espiritual hay que alimentarla cada día. Y si nos afanamos a los tiempos, al pololeo, a los estudios, a las redes sociales, al trabajo y a tantas cosas que nos quitan, ¿cierto?, tiempo con el Señor, vamos a estar, ¿cierto?, poniendo como prioridad las cosas terrenales, pero no las cosas del cielo. Y usted sabe que la palabra nos guía constantemente
que debemos estar puestos los ojos en el blanco perfecto, en las cosas de arriba. Es importante poder gobernar nuestra carne, nuestra naturaleza humana, para estar cerca de Dios, para tener una relación con el Señor. Amén. Debemos darle ese tiempo que Él necesita. Él es prioridad en nuestra vida. Y la Biblia, usted sabe, es el manual perfecto, pero usted sabe que un manual de instrucciones es como fome de leer, pero la Biblia es diferente. Es un manual de instrucciones que toma vida, y toma vida en nuestra vida cuando usted lo lleva, ¿cierto?, a la práctica. Así nosotros vamos a poder dominar nuestra carne, mantener un equilibrio y saber lo que nos conviene, lo que debemos dejar y lo que debemos alimentar. Alimente su espíritu. Amén. Alimente su espíritu, iglesia amada. Alimente su espíritu. Se lo vuelvo a repetir. Alimente su espíritu. Porque hoy en día estamos viendo tantas cosas, que estamos alimentando tanto nuestra naturaleza, pero estamos dejando de lado lo espiritual. La vida espiritual que nos permite acercarnos a Dios. Amén. Que nos permite estar cerca de Dios. Amén. Mire, en el misma Primera de Corintios, estábamos en el capítulo 6, leímos el 12, pero leamos el versículo 13. Dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es. Y Dios lo destruirá a ambos, pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Esto quiere decir que nuestro cuerpo necesita alimento, ¿verdad?, para sobrevivir. Comida, agua, las vitaminas. Pero la palabra nos está recalcando que es temporal, que comer es algo secundario. Porque en realidad lo que pertenece a nosotros, lo que permanece en nosotros es Dios. Nuestro cuerpo tiene necesidades, ¿verdad?, alimenticias, biológicas, pero hagamos un stop en esta mañana para pensar que debemos cuidar de Él, porque no nos pertenece, que debemos, ¿cierto?, proteger nuestro cuerpo, alimentarlo sanamente, cuidarlo de tantas cosas, sobre todo de la inmoralidad sexual, ¿verdad? Porque fuimos comprados a precio de sangre. Y esa sangre preciosa nos santificó, nos justificó. Jesús murió por usted y por mí en aquella cruz. Nuestros pecados, ¿cierto?, por los pecados del mundo. Aleluya. Pero nosotros debemos entender que nuestra naturaleza debe ser alimentada con lo que Dios nos enseña, a través de la intimidad con Él, a través de su palabra, a través de esta vida espiritual que muchos anhelan, pero en realidad pocos tienen tanto dominio, no tienen tanto dominio propio para hacer una disciplina de orar cada mañana, de hablar con el Señor constantemente, de poder ayunar para tener esta consagración, ¿cierto?, para Él. Porque muchas iglesias hablan de diferentes tipos de ayuno. Yo no voy a respetar el ayuno que cada uno pueda hacer, pero iglesia, el poder someter tu carne a un ayuno, a un sacrificio, a un pequeño sacrificio, es darle, ¿cierto?, cabida al Espíritu, es darle espacio al Espíritu para que more en tu templo. Y el templo somos nosotros, aquí en la tierra, para el Espíritu Santo. Amén. Amén. Así como Daniel, que estaba cautivo ahí por Babilonia, usted y yo no estemos cautivos por este mundo. No estemos cautivos por nuestra carne, no estemos cautivos por el pecado, porque debemos alimentar nuestro espíritu. Amén. Debemos alimentar nuestro espíritu para que el Señor pueda guiarnos, para que el Señor pueda, ¿cierto?, ayudarnos a crecer cada día, para que el Señor, ¿verdad?, pueda estar con nosotros, guiándonos, direccionándonos para su plan, porque ya Él tiene un plan para nosotros lo podamos cumplir. Mire lo que dice Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria, la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Un versículo más que nos viene a confirmar que
que en el mundo hay todo tipo de pecado y que afecta a nuestro cierto índole personal, emocional, físico, mental y sobre todo espiritual. El deseo y el placer, iglesia amada, es de nuestra carne y tiene poder para destruirnos si realmente nosotros no tenemos dominio de él. Trae esclavitud a nuestra vida porque nos arroja al pecado. Pero si usted se dispone como Daniel en su corazón, toma la decisión, ¿verdad?, de poder consagrarse a Dios y no contaminarse, lo que va a prevalecer en su vida diaria va a ser la presencia del Espíritu Santo, y esa la va a guiar, y esa lo va a alimentar, eso lo va a mantener en gozo ¿cierto? Y en plenitud con el Espíritu Santo día a día. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén a eso. Que Dios nos ayude a tener, ¿cierto?, nuestro templo disponible para el Espíritu Santo. Amén. Y que no nos contaminemos, ¿cierto?, de las cosas del mundo, sino más bien que nosotros contaminemos al mundo del poder de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Recuerde que las obras de la carne y el fruto de los espíritus, los frutos del Espíritu no son compatibles. Mas el fruto del Espíritu es amor y tantas cosas más que nos ayudan a reflejar a Dios constantemente. Iglesia amada, te invito en esta mañana a no contaminarte por la televisión, por la música, por las malas conversaciones, por las malas actitudes. Despójate de eso negativo, despójate de eso que interrumpe y que lastima quizás tus emociones, sino más bien propone en tu corazón ser fiel como Daniel lo propuso, ser fiel a tus convicciones, ser fiel a la palabra que el Señor nos transmite a través de su Santa Escritura. Ser fiel a la convicción, ¿cierto?, que tú crees que sirves a un Dios ¿cierto?, vivo, a un Dios que nos libertó a través de su sangre preciosa. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a orar para que tantos jóvenes que nos escuchan constantemente, jóvenes y señoritas, ¿verdad? Y bueno, y de todas las edades y diferentes países que nos están escuchando a través de estos audios digitales, puedan reflexionar en esta mañana el no contaminarse con las cosas del mundo, sino más bien proponer ahí en su corazón la convicción de saber que le sirven a un Dios que está vivo, a un Dios que sí nos ayuda a superar toda tentación, a un Dios que nos ayuda a tener consagración y santidad aún en este siglo XXI. Si tú propones tus fuerzas, tu mente, tu espíritu, tu alma, ¿cierto?, y todo tu corazón a hacer la voluntad de Dios, el Señor y el Espíritu Santo te ayudarán a poder, ¿cierto?, cumplir esa convicción. Todo en lo que hagamos en el Señor, así como Daniel en el palacio, ¿verdad?, que propuso su corazón en no contaminarse, él fue honrado después. Todo lo que hagamos para el Señor, iglesia amada, habrá una recompensa garantizada. Está en su palabra. Amén. Cierra tus ojos. Señor, oramos. En esta mañana, Señor, agradecemos esta instancia, este episodio nuevo, Señor, donde nos habla de no contaminarnos con las cosas del mundo. Señor, este mundo tiene una necesidad de escuchar de tu amor eterno, de escuchar de tu vida eterna y de entender, Señor, que tu amor es un amor incalculable. Pero para llegar a esa vida eterna, Señor, también debemos entender que debemos someter a nuestra carne a tu voluntad, para poder librarnos del pecado, poder librarnos de lo que no nos permite estar cerca tuyo, poder librarnos, ¿cierto?, de esas conductas, de esas formas, de esos pensamientos que nos contaminan y que nos hacen pecar, que nos hacen caer. Sin embargo, entendemos, Señor, es por el Espíritu, Señor, que cuando tenemos una comunión contigo, cuando tenemos una intimidad contigo, una consagración contigo, ya sea orando, ayunando, Señor, leyendo tu palabra, tú nos llevas, Señor, a esa paz y a esa tranquilidad de caminar convencidos del Dios que hemos creído, Señor, convencidos del Dios que servimos, Señor. Pero tenemos que activar en las iglesias, los hermanos y las hermanas, Señor, esa intimidad contigo, porque muchas veces vamos, Señor,
y escuchamos palabra, pero nos olvidamos que la relación es con la presencia del Espíritu Santo aquí en la tierra. Y esa presencia es la que nos instruye, la que nos guía y nos direcciona, Señor, a seguir caminando en este camino. Padre, oramos para que la presencia del Espíritu Santo nos siga guiando, Señor, a tu gloria, a tu toda majestad, toda honra y gloria, Señor, de conocerte. Señor, porque tú eres el Dios soberano. Si nosotros pudiéramos entender quién eres tú, Señor, este mundo no estaría como está. Señor, oro por los jóvenes. Señor, oro por las señoritas, por tanta juventud que nos siga a través de los audios, los Zoom online, Señor, y tantas cosas, plataformas que estamos trabajando. Oro para que, Señor, ellos se les sea revelado tu presencia, se les sea revelado consagrarse a ti, Señor. Se les sea revelado, Señor, que en ti tienen una recompensa garantizada. Se les sea revelado, Señor, que no se contamine con la actitud y la forma de este mundo, con lo que ofrece este mundo, sino más bien, Señor, que ellos se puedan someter a la palabra, Señor, obedecer a la palabra, Señor, consagrarse a través de la palabra para llegar, Señor, un día a tu presencia, Señor, teniendo santidad. Una santidad, Señor, que cuesta, pero que no es imposible, Señor, cuando hay alguien, un corazón dispuesto a buscarla. Gracias, Señor, por este podcast número 10, Señor. Posca mi identidad. Yo bendigo a aquellos que están escuchando. Bendigo, Señor, a aquellos que están compartiendo estos audios de una forma simple y sencilla. Tú nos ayudas a comprender, a crecer y a aprender, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos bendicen al nombre del Señor? Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a tener esa disposición en nuestro corazón para consagrarnos a este Dios maravilloso, a este Dios tan difícil de poder describir. Solo lo tienes que sentir y vivir. Es la única manera de entender que todo nuestro ser se puede someter a esta presencia maravillosa, a esta voluntad maravillosa, una voluntad perfecta, agradable ante los ojos de Dios. Y tú verás que tu vida comienza a cambiar. Tu vida comienza a ser otra. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Que Dios les bendiga. Ya vamos a estar ahí todos los martes. Recuerden, a las 8 de la mañana a través de estos podcasts, ¿cierto?, digitales en Spotify y YouTube. Ya el viernes vamos a estar a través de IDR Casa de Paz Online. El día sábado, IDR Casa de Paz presencial. Amén. Y vamos a estar también con las madres intercesoras. Así que a preparar el jueves 19 de mayo, que vamos a tener nuestra segunda conferencia internacional con la doctora psicóloga, ¿verdad?, Nina Vivas. Amén. Vamos a estar orando por nuestra hermana que se encuentra en Miami y que de verdad estas conferencias y estos espacios en el grupo de madres intercesoras ha sido tremendo. Amén. Estamos orando también por el grupo de intercesores que está ahí recibiendo cada petición, cada petición de oración de IDR Ministerio y de todos los hermanos que nos hablan de diferentes lugares y ciudades. Amén. Seguimos orando por la agenda del segundo semestre de este año 2022. Que el Señor nos ayude a llegar a cada lugar, a cada iglesia y a cada asignación que Dios nos dio en este año 2022. Ok, ya nos vamos. Usted sabe, estamos ahí en las redes sociales, Señor. Estamos en las redes sociales, ¿verdad? Compartiendo con cada uno de ustedes, tratando de responder todos los mensajes, que son muchísimos. Amén. Pero Dios nos da ese tiempo y esa fuerza de poder responder. Que Dios los guarde, que Dios los cuide y nos escuchamos, recuerden, un próximo martes aquí en Posca Mi Identidad. Chao, chao.